Buenas, continuaremos entonces con nuestras clases. Hemos estado avanzando en algunos conceptos muy relevantes para la física, particularmente estuvimos hablando de la energía y quisiera, digamos, un poco volver a esta idea tan profunda de la energía y poder avanzar con más cosas acerca de este problema tan importante. Entonces, déjenme recordarles cómo llegamos a esta idea tan profunda que es la energía. Entonces, permítame, vamos a usar la tablet, perdón. Entonces, ¿cómo llegamos a este concepto tan fundamental que es acá está, muy bien. Entonces, partimos de una idea muy simple que fue la ley de Hooke, es decir, pues un objeto que se deforma, en este caso tengo por ejemplo un resorte, y vemos que al deformarse oscila. Esto fue entonces lo que motivó a Hooke a estudiar la elasticidad y vimos que estudiando la elasticidad, entonces encontramos que un objeto al deformarse aparece una fuerza que esencialmente es lineal, como se muestra en esta imagen que está ahí. Vemos entonces que la fuerza es lineal. Y tomamos este sistema físico y vemos que había oscilaciones, que eran armónicas, caracterizamos particularmente que las soluciones se escriben de la forma A igual seno omega t, donde omega era la frecuencia natural de oscilación, la cual tenía que ver con la constante elástica partido por la masa del objeto. Eso nos determinaba entonces la frecuencia de oscilación de un sistema. Y a través de eso aprendimos cosas muy profundas. En particular, vimos que nos hicimos la pregunta que está acá, si existe alguna relación entre la velocidad y la posición del resorte tal que no dependa del tiempo, es decir, algo que lo relacionara. Y vimos profundamente que lo que los relacionaba era esto que está acá, que nos dice que la suma de los cuadrados multiplicados por ciertas constantes era conservado. Eso corresponde entonces en general a una elipse, o lo geométrico es una elipse. Y como lo mostré en clase, también veamos que esto giraba y hacía efectivamente elipses. Y encontramos algo muy sorprendente, es decir, que encontramos lo que llamamos una cantidad conservada, es decir, que esta combinación de la masa por la velocidad al cuadrado medio más la constante elástica por U se conservaba. Y eso nos llevó a pensar en una idea muy profunda que se la debemos, digamos, bueno, primero las unidades con que vamos a llamar esto, tienen unidades de Joule, que lo llamamos energía. Vimos que en realidad lo que vamos a definir en realidad esta idea mucho más profunda, que es que el sistema tiene una energía. En realidad deberíamos colocar esta palabra mucho más importante, es decir, que efectivamente hay energía. Entonces, el sistema físico, a pesar que evoluciona, eh, existe una cantidad mientras él evoluciona que se conserva, que es la energía que transforma la energía cinética en energía potencial, donde la energía cinética vimos que era una parte que solo dependía de la velocidad, y la energía potencial en este caso era una fuerza, perdón, no una fuerza, una asociada a la fuerza, es la potencialidad de hacer movimientos. Vimos que hay una cantidad que se relaciona simplemente con el desplazamiento al cuadrado dividido por 2. Eso lo podemos ver y se los mostré en esta tablet que está acá, pero me parece que estos conceptos son de tanta relevancia que vale la pena insistir un poco más en ellos, digamos, acá está. Entonces acá, por ejemplo, vemos este resorte, en este nos va a mostrar trayectoria, pero lo más interesante que en este gráfico que está acá, se muestran dos cosas, U, la energía potencial, y K es la energía cinética con signo menos, de tal forma que entonces cuando sumamos estas dos nos da o está graficado de tal forma que veamos que la suma de esto más esto nos da la energía. De hecho, por ejemplo, acá cuando cambio la posición inicial, cambia la energía total. Por ejemplo, tengo una energía más grande y vemos entonces cómo se relaciona, cómo el sistema transforma energía cinética en potencial. Lo vemos acá. Bueno, acá lo está calculando el sistema, cómo transforma de un tipo de joules a otro. Vemos que el sistema, a pesar que está evolucionando, hay una constante que se conserva. Y en general esto es una ley muy profunda de la física. Nos va a enseñar que los sistemas físicos tienen alguna cantidad que relaciona sus cantidades físicas, que son en este caso la velocidad y el desplazamiento apropiadamente. En este caso van al cuadrado multiplicados por constantes apropiadas, como la masa y la constante elástica. Muestra que el sistema conserva estas cantidades físicas de mucho interés, digamos. Entonces, perfecto, vemos, bueno, aquí puedo hacer un poco más lento si quieren para que veamos bien lentamente cómo transformamos y, por ejemplo, casi todo es energía cinética, cuando pasa por el centro esa energía cinética, tengo que comprimir, cuando se estira y llega a su máximo ya no le queda energía cinética, es puramente, en ese caso, potencial. Muy bien, volvemos acá y tratamos de ir entendiendo qué es lo que aprendemos de todo este proceso. Entonces, descubrimos más cosas y quiero seguir comparando, porque hay cosas interesantes las cuales quiero hablar y entender. Entonces, descubrimos que todos tenían energía
Después vimos que gracias a Torricelli teníamos esta energía potencial y acabamos de ver esta idea que estábamos discutiendo ahí. Una de las cosas interesantes entonces que los traté de convencer de la energía era que en este caso, o una de las utilidades es que mientras el sistema evoluciona, uno puede, digamos, saber, por ejemplo, cómo se comporta el sistema. Y les hice también la pregunta si esto lo descubrimos a través de encontrar la solución. Entonces uno pensaría que necesito entonces para encontrar la energía conocer la solución y les dije que no, que la respuesta es que si que conozco la dinámica, muchas veces jugando con las ecuaciones uno puede ser capaz de encontrar que existe una cantidad física que es función de la velocidad y de la exposición, la cual cuando el sistema evoluciona se conserva. Entonces, ¿cómo fue que hice eso? Tomé la ecuación de movimiento, en este caso la del resorte, esta vez supuse no conocer la solución armónica, lo único que hice fue multiplicarla por la velocidad y haciendo un poco de astucias de cálculo que imaginaríamos a partir de la idea de Newton, logramos reconstruir y aprender algo muy importante que es lo que está acá, o va a ser útil porque lo vamos a usar muchas veces, que una variable multiplicada por su derivada o multiplicar su derivada, me refiero a la tasa de variación instantánea, es igual a la tasa de variación instantánea de la variable al cuadrado medios. ¿Ok? Eso, la idea fue astuta, fue simplemente multiplicar por la variable y escribirla como la suma, pero la suma hablaba en dos instantes muy cercanos, dividido por 2 en el límite que eso es cero o que eso es infinitamente pequeño. Eso es lo mismo, obtuvimos este resultado muy interesante. Entonces con eso logramos mostrar que esta expresión de acá se podía escribir como en este caso de esta forma esta acá. Y lo que les dije fue que bueno, estas cosas son constantes, entran hacia acá, logramos construir que había algo que cuando la tasa de variación instantánea era cero, por lo tanto eso era constante y ese algo justo correspondía exactamente a nuestra energía. Así que con eso encontramos la energía del sistema. Ahora eso después empezamos a preguntarnos si era un poco más general y les mostré que podíamos tomar distintos problemas, pero antes de volver a los distintos problemas, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, solo para decir que por qué la energía puede ser útil. Uno dice, ya está bien, el sistema evoluciona, pero hagamos un pequeño paréntesis aquí para ver, digamos, qué es lo que está pasando en el sistema o cómo podemos usar la energía. Entonces vuelvo a volver inmediatamente a eso, pero quiero, antes de volver al cálculo de Torricelli, quisiera hacerles notar de qué o cómo nos puede servir. O la energía, la gracia que tiene es que muchas veces nos va a permitir, sin necesidad de resolver el problema, poder decir cosas. Entonces hagamos esta observación interesante. Entonces hace un pequeño paréntesis de allá hasta acá. Entonces aquí, ¿cuál es el paréntesis que deberíamos colocar? Es que la energía, la energía en general tendrá tendrá una utilidad muy práctica, ya que, ya que sin conocer la solución, podemos establecer relaciones, podemos obtener relaciones, podemos obtener relaciones importantes. Por ejemplo, por ejemplo, como relaciones importantes, uno, como vimos en otro problema de Torricelli, podemos calcular si tomaba un objeto y lo dejábamos caer, calcular con qué velocidad caía. Pero eso, veamos que eso lo podemos hacer en general. O sea, si alguien me hace la siguiente pregunta, imagínense que hacemos primero el dibujo, tomamos un resorte, ¿ok? Y lo deformamos con respecto a su largo natural. Entonces aquí está su largo natural, aquí está L0, su largo natural, esto llamamos X, y lo deformamos una cierta distancia L. Es decir que, o si quieren, inicialmente X de T en T0 vale L. O si quieren, bueno, X0 para que sea más consistente con la notación. Entonces lo dejo acá en un instante cualquiera posterior. Y la pregunta que uno se quisiera hacer es si yo lo estiro, ¿con qué velocidad, por ejemplo, alcanza el centro? Porque cuando pasó la natural, toda energía se transforma a potencial energía cinética. Es decir, que todo esto que está acá, si espero llegar al equilibrio, esto está quieto, pero una vez que llega al equilibrio, yo lo puedo deformar y preguntarme ahora con qué velocidad va a pasar justo cuando pasa por el centro. Entonces veamos que eso lo podemos calcular y entender bien
en este tipo de problemas. Entonces la pregunta es, entonces esto en t inicial, ujú, se lo colocamos acá, esto en t igual a t0, y la pregunta que me gustaría hacer es cuando esto está comprimido, y ahora está por acá, justo cuando pasa en el largo natural, un cierto tiempo que, bueno, que no sabemos cuál es, un tiempo mayor que t0, pasa justo por ahí, y uno quisiera saber cuál es la velocidad con que pasa esto. O sea, uno la pregunta es con qué velocidad v de t, o si quieren x punto, pasa el sistema cuando estamos justo en x igual a cero. Entonces, la gracia de la energía es que muchas veces nos va a permitir resolver este tipo de cosas, nos va a permitir simplemente cómo se conserva en cada instante, puedes contar qué es lo que pasa aquí, qué es lo que pasa allá, sabiendo algunas propiedades. Entonces, veamos cómo podemos responder esta bonita pregunta que está acá. ¿Ok? Entonces, si quieren, bueno, se los mostré ahí, pero lo puedo volver a mostrar en la Applet para que quede aún más claro qué es lo que queremos resolver y entender bien. Entonces, lo que estoy diciendo es que está el sistema acá y lo hago evolucionar y lo que quiero saber es cuando está justo en cero, cuando pasa justo acá, entonces yo lo estiré ahí y aquí entonces espero y entonces ahí se me pasó, lo vamos a hacer de nuevo, start, debo hacer stop, ahí, a ver, stop. Ahí, casi cuando pasa ahí, no es tan fácil. Quisiera contar cuánto vale esa, entonces, esa, ahí está casi. Quisiera contar ahí cuánto vale la velocidad al instante del sistema pasa justo por el largo natural. Aunque podrías preguntármelo cuánto vale en otro lugar, eso da lo mismo, pero lo importante es que esa pregunta, me puedo hacer preguntas como esas, son interesantes. Veamos que sin conocer la solución armónica, dado que ahora conocemos la conservación de energía, podemos resolver este problema sin dificultad. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ok, déjeme volver a la tablet. Muy bien, ya está. Entonces, ¿cómo resolvemos eso que está ahí? Entonces, solución. ¿Estamos bien? Sí, solución. Entonces, solución. Entonces, dado que el sistema conserva la energía, tenemos que E es igual, en este caso, a energía cinética, siempre se va a poner o sea al cuadrado por la masa, más la energía potencial, que es la constante elástica por el al cuadrado medio. Esto se conserva. Entonces, lo que uno hace siempre es que calculamos E en algún instante conocido, en este caso calculamos T en T0, es decir, que en este caso calculamos que tenemos energía cinética en T0, pero sabemos que la velocidad en cero es cero porque está justo, lo soltamos del reposo. Por esta parte de acá va a ser cero, la colocamos, pero sabemos que es cero. Y anotamos el otro punto de la energía y suponemos que vale x0, así que es k x0 medios. Y esto entonces sería la energía del sistema. Una vez que lo suelto en instancia x0, vale simplemente k x0. Y ahora me pregunto cuánto vale la energía, entonces cuánto vale la velocidad. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale la velocidad cuando x de t es cero? Y queremos saber cuánto vale x punto, que es b. ¿Cuánto vale? Eso es lo que queremos saber. Entonces, bueno, la energía se conserva, así que la energía vale simplemente k x0 cuadrado medios, y eso tiene que ser igual a energía cinética, vale menos x de t x punto al cuadrado de t medios, más k x, pero x en este caso vale cero al cuadrado, estamos justo en la natural, dividido por 2 y por lo tanto parte de acá es cero. Y por lo tanto encontramos de aquí el resultado interesante. Y fíjense con la energía, igual como hicimos en el caso Torricelli, lo dejamos caer. Uno va a descubrir que la velocidad, entonces, que el sistema pasa, simplemente vale, bueno, se cancela el 2 multiplico el 2 por allá, se cancela, vale simplemente k x0 cuadrado partido por m raíz cuadrada. Entonces eso nos da la velocidad. Ahora fíjense que la raíz cuadrada tiene dos soluciones, tiene la solución más y menos. Y uno dice, pero ¿por qué salen dos soluciones más y menos de resolver simplemente esta ecuación que está acá? O sea, lo que hice fue resolver eso. Simplifiqué el 2, después dividí por el m y me quedó y apliqué raíz cuadrada. Ahora, por supuesto, la solución más es que tenemos dos soluciones. O sea, tenemos la solución cuando es menos, entonces copiamos esta imagen que está acá. Simplemente cuando pasa, tenemos dos posibilidades cuando pasa el sistema por
digamos, por la armadura. Tenemos esa y después tenemos esta de acá. Vamos a ocupar dos veces acá. Tenemos dos posibilidades, digamos. Entonces, permítanme, borro esto que está acá. Tenemos dos posibilidades. ¿Cuáles son las dos posibilidades? Bueno, una posibilidad es cuando pasa, va hacia allá, con esa velocidad, en este caso sería el signo menos, y el signo más correspondería que ahora va en la otra dirección. Tenemos estos dos casos que el sistema pasa y vuelve, como lo vemos acá. O sea, cuando yo suelto el sistema y, oh, yes, se me cayó el resorte acá. Entonces tomamos el sistema, lo colocamos acá, tomamos el sistema, lo suelto. Entonces cuando lo suelto y pasa por ahí, entonces en un caso es positivo, negativo, y el sistema como está conservando energía, la dirección puede cambiar, pero no el módulo de la velocidad, y eso fue lo que acabamos de encontrar. Así que muy bien, logramos entonces, y espero que entiendan la energía, la gracia que tiene es que evaluándola en distintos lugares uno puede sacar información, a veces que uno no requiera solución. Entonces quiero hacer notar, hacemos la observación, observación. Entonces el resultado era ese, es el resultado que queríamos encontrar, lo encontramos, así que lo subrayamos o lo hacemos notar, muy bien, ese resultado, pero lo interesante es que observación sin conocer la solución, gracias a la conservación de la energía, sin conocer la solución explícita, podemos resolver problemas, podemos resolver preguntas. Por supuesto, alguien diría ya, pero que hay un problema, o sea, resolvemos eso y entonces, claro, ¿cómo yo saco, digamos, esto, cómo saco aquí, digamos, cosas, digamos? Por supuesto, no es que uno resuelva completamente todo el problema, pero uno es capaz de encontrar, digamos, soluciones y reglas que permitan resolver un poco más profundamente el problema. ¿Ok? Entonces, uno logra encontrar cosas muy, muy interesantes. Muy bien, entonces ahora sí cierro mi paréntesis, que entonces quería mostrarles esto de que la energía nos puede permitir calcular cosas y lo hicimos en el caso del objeto que cae. O sea, el problema de este Galileo que dejamos caer un objeto, vemos que Torricelli, alumno de Galileo, que bueno, está por aquí, Torricelli, que lo vemos ahí. Entonces Torricelli, quien estudia este problema, la caída de fluidos, estudia fluidos en realidad, va a ser, digamos, estos aportes muy interesantes que vimos esencialmente que estudiando este problema, la caída de los objetos, vimos que efectivamente con la misma idea empezamos a descubrir que multiplicar por la velocidad a veces era como interesante. Hicimos el mismo ansat acá, multiplicamos y de nuevo tomamos estas derivadas, estas variaciones o tasas instantáneas y descubrimos que simplemente podíamos volver a reconstruir una cantidad este caso conservada, mostramos que la tasa esto es cero y volvimos a encontrar este resultado muy, muy interesante que está acá, que quizás de lo subrayado un poco más bonito, porque es importante, digamos. Este resultado está acá, que digamos subrayarlo acá. Esto nos muestra que el sistema conserva esta cantidad que está ahí, que es la energía, que en este caso es energía cinética, siempre la parte que depende de la masa y la velocidad, y esta es una energía potencial gravitacional. Entonces aquí hay un gravitacional importante en el sistema, entonces vamos a esta energía gravitacional. Entonces vemos esto que está aquí. Entonces, cuando un objeto está estático, energía cinética es cero y tiene energía cinética positiva, digamos. Un objeto, dijimos algunas propiedades de la energía potencial, vimos y en particular resolver el problema que si lo soltábamos a una altura, que fue el problema interesante que resolvió Torricelli, digamos, este problema de acá, vemos que efectivamente uno puede calcular la velocidad y como les mostré, Torricelli había mostrado este resultado al dejar caer un fluido, encuentra a partir del reposo, encuentra este resultado muy, muy importante que nos da cuenta de que la velocidad, cuando cae, o sea, cuando dejo caer un objeto, la física de ese objeto simplemente nos dice, de acuerdo a la altura que lo dejo caer, la velocidad que impacta en el piso va como una raíz cuadrada de 2G partido por H. No depende de la masa. Es decir, que si coloco un objeto masivo o menos masivo, la velocidad con que impacta es, es distinta. Obviamente, uno cuando coloca la mano y deja que un objeto pesado le duele más, pero eso es porque hay transferencia de momentum mayor.
Entonces también notemos esa observación que es no menor de ese problema que está ahí. Y ahí nos saltamos esta parte que está acá. Entonces si en todos entramos acá, entonces notamos que cuando un objeto cae, entonces cuando un objeto cae, la gravedad nos enseña algunas cosas interesantes, digamos. Ok, déjeme eso. Ya está. Ahora sí, solo tuve un pequeño percance, pero ya lo resolví. Muy bien. Entonces, íbamos acá. Entonces, cuando un objeto dijimos que cae, perfecto. Cuando un objeto cae, entonces la conservación de energía que nos enseña, la conservación de energía nos enseña que esencialmente la velocidad, que va en este caso raíz de 2GH, la velocidad no depende de la masa. Pero obviamente uno dice, sin de saber mucho, uno dice, entonces estoy diciendo que si tomo un objeto acá, cualquiera, un objeto cualquiera, y lo dejo caer bajo el efecto de la gravedad, la velocidad con que esto cae acá es exactamente este v de g, llamemos, v de g acá, pero si lanzo otro objeto que sea más complicado, entonces este objeto también al caer acá, cae exactamente con la misma velocidad v de g. Pero uno diría que, claro, dejar caer un objeto muy pesado, muy liviano, es como distinto. Y la razón de eso es que ustedes quieren detener el objeto. Cuando cae, si lo quieren detener, por supuesto, el momentum que lleva este objeto, el momentum, que no olvidar, es mucho más grande. Y eso es lo que uno hace la sensación que no puede ser la misma velocidad, pero es exactamente la misma velocidad. Lo que es distinto es el momento. Entonces, a partir de este objeto, la pregunta que vamos a hacer ahora es un poco más general, me voy a preguntar, ya está bien, pero ¿qué pasa en objetos ahora que se mueven en el plano? Porque esta fue la caída libre de objetos verticales, pero cuando, entonces ahora hagamos otro ejemplo. Entonces hacemos otro ejemplo. Entonces el ejemplo que quiero hacer ahora es simplemente consideremos, digamos, consideremos el movimiento de objetos en, en este caso yo diría, si consideramos el movimiento de objetos en el plano, en dos dimensiones, espaciales bajo el efecto de la gravedad. En realidad, ¿en qué estoy pensando? Entonces, déjenme mostrarle en realidad en qué estoy pensando para fijar ideas. Entonces, tengo esta pequeña applet que algo mostré en clase, pero voy a mostrarla de nuevo, o la vez pasada. Entonces, lo que quiero mostrar es, déjenme buscarlo, debe estar por aquí. Solo un segundo, acá, que pierdo esto, acá. Entonces lo que quiero es pensar, por ejemplo, en objetos como este que está acá. Tomamos un objeto, este objeto está bajo el efecto de la gravedad, por supuesto, la única fuerza que está en consideración, o sea, el objeto está restringido a moverse esta superficie, pero como vemos, digamos, se está moviendo en este caso libremente en esta superficie y uno quisiera entender cosas que es lo que pasa con él, digamos. Entonces, por ejemplo, en este caso acá, vemos que el sistema está gastando energía cinética en potencial y vemos que la energía total se conserva. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tratar de modelar este problema que está acá? Por supuesto, hay una normal, pero esa normal, digamos, en este caso, no entra en la ecuación, entra en la restricción que no está en la superficie. Entonces, veamos cómo podemos entender este movimiento muy simple que vemos acá y otros que están ahí. Entonces, la idea es esa, en realidad, la idea es que voy a tratar de entender, déjenme colocar acá, un objeto que se mueve en un plano, digamos, y cómo se mueve este objeto cuando está en un plano. Si lo que quiero entender es simplemente un movimiento de un objeto, o sea, tengo un objeto, esto está en una superficie, golpeamos mejor la superficie y vemos que este objeto se está moviendo bajo el efecto de la gravedad. Poco eso en general. Entonces, lo que uno diría es que, en este caso, verdad, le estoy poniendo una constricción, pero podría ser en general cualquier movimiento. Y lo que entonces que queremos hacer, bueno, déjenme colocar un poquito de
condición, está el objeto ahí. Entonces lo que estamos diciendo es esencialmente que, bueno, este objeto, la única fuerza que siente sería, si usamos la ecuación de simplemente Newton, diríamos que es la masa por la fuerza, y en este caso la fuerza es la gravedad. Así que en este caso acá tendríamos simplemente las ecuaciones de movimiento, sería la masa por la aceleración, que simplemente estamos diciendo que es la tasa de variación instantánea de la velocidad, es igual a fuerza, en este caso vale simplemente mg. Entonces lo que voy a hacer es la misma idea que hemos estado haciendo hasta ahora, tratar de entender cómo, qué pasa en este caso acá. Bueno, lo que hacemos es que multiplicamos por la velocidad, porque hacemos un producto punto, eso nos da la masa por la velocidad punto, si quieren verlo así, la rotación de Newton menos mg por la velocidad punto i. ¿Ok? Entonces, la velocidad punto i, por supuesto, eso es fácil. Esto acá, bueno, ya sabemos, esto está acá, sabemos que cuando tenemos b es b punto, eso lo podemos escribir como m bx por bx punto más bi por bi punto. Son el producto de las componentes, la suma del producto de las componentes. Y acá nos quedaría menos mg por simplemente bi, porque es producto punto con la componente i. Y aquí, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, esta parte que la sabemos es lo que hemos estado haciendo hace mucho. Eso fue, dije, el truco astucioso que se lo expliqué en el caso del resorte. En realidad, aquí les enseñé que cuando multiplicábamos por esta especie x punto, entonces jugando, ¿dónde está eso? Esa idea astuciosa que la hemos estado usando mucho, pero la vuelvo a mencionar. ¿Dónde la dejé? Aquí ya la usé. ¿Dónde calculé eso? Parece que lo calculé antes. Entonces está x por x punto, ¿dónde está? Ah, acá. Entonces x por x punto nos da esto que está acá. Y esto dice que x por x punto efectivamente simplemente lo que aprendimos fue que x por x punto es igual a la derivada de x punto cuadrado, o la tasa de variación instantánea de x al cuadrado. Y por lo tanto esto nos dice que esto que está acá es muy fácil. Esto es m por d a dt de bx al cuadrado más m por d a dt de bi al cuadrado. Y esto está acá es menos mg de d a dt de y. Entonces, y nos recordamos que el operador o esta especie de operación diferencial, le enseñé que simplemente una constante se factoriza porque queda multiplicado simplemente la tasa de variación instantánea, por ejemplo, por el m, factor común, así que vale m bx cuadrado. Y también les dije que la operación era asociativa, es decir, que si teníamos la tasa de variación instantánea de f más g, era la tasa de variación instantánea de f más g. Así que eso nos queda que esto es más simplemente más MBI, y aquí nos faltaron un por 2 por supuesto. Por 2 por MI, así que eso nos da la energía cinética del sistema. Y por el otro lado, que nos da esto acá, nos da que esto es D a dt de menos MGI. Y ahora podemos escribirlo todo, factor común nos queda D a dt de cosas de M de qué. Bueno, esta parte acá la puedo reescribir de x cuadrado más y cuadrado, simplemente la velocidad al cuadrado medios más MGI, y esto igual a cero. Y por lo tanto encontramos que la tasa de variación instantánea de esta cantidad es cero, por lo tanto tiene que ser una constante, y esa constante da las dimensiones que tiene, que es masa por velocidad al cuadrado, tiene dimensiones de energía. Usamos simplemente, decimos que eso entonces es esencialmente la energía, se conserva y es igual a la energía cinética, pero fíjense ahora está en dos dimensiones, da bx cuadrado más bi cuadrado más mgi. Por lo tanto, encontramos este resultado no menor, que nos dice cuando un objeto se mueve en dos dimensiones, entonces la energía se conserva. Y por tanto, esto nos permite entender muchas cosas cuando se mueve, si estamos tomando en cuenta que está solo el efecto de la gravedad, se mueve, digamos, y no estaría aportando. Ahora uno diría ya, pero es que coloqué una restricción, por ejemplo, dice mover en ese plano inclinado que va y vuelve. Entonces, efectivamente, nos quería esa fuerza, en este caso, normal, que estaba ahí, pero la gracia que tiene esa fuerza no va a entrar en la dinámica del sistema. Simplemente voy a considerar que el sistema, cuando se mueve, transforma energía cinética en potencial. Y la razón de esa es que no hay, cuando se mueve no tiene ninguna fuerza o posición. Estoy suponiendo que no hay roce. ¿Ok? Si supongo que no hay roce, entonces volvamos, tratamos de explicar esto un poco mejor. Entonces, por ejemplo, volvamos y tratemos de pensar en lo que vimos recién. Entonces, si coloco a alguien acá
por ejemplo, en un skateboard, ok, como veíamos ahí esa persona, la colocamos, digamos, en un skateboard y esta persona entonces se movía hacia acá y acá colocábamos la gravedad y entonces por acá, bueno, tenemos este piso sobre el cual se está moviendo. Entonces vemos que se mueve, pero la única fuerza que aplica sobre él es la gravedad. ¿Ok? Ahora, uno diría también está la normal. Ok, tendríamos que colocar la normal, pero como sabemos, la normal va a ser tal cuenta que no se mueve esa superficie, por lo tanto, en realidad el sistema se va a estar moviendo siempre esta superficie en estas coordenadas. Si usáramos, por ejemplo, esto como elemento de arco, veríamos que el movimiento se está moviendo simplemente en estas coordenadas, la otra coordenada no puede acelerar, o sea, tenemos esas coordenadas y por lo tanto debiera conservar la energía en ese caso que está ahí. Y eso nos lleva entonces a ver y a entender que en este problema que veíamos recién, vamos a volver a él, cómo entenderlo un poco mejor, está acá. ¿Ok? Vemos que entonces efectivamente cuando yo tomo el objeto, por ejemplo, lo dejamos aquí y lo soltamos, vemos que efectivamente el sistema ahí tiene poca energía porque la energía es la energía inicial que le doy. O sea, si le doy, lo coloco más arriba, más energía le doy inicial y está todo el tiempo transformando energía cinética en potencial. Por lo tanto, uno con esto puede hacer muchas cosas divertidas porque si entonces se está conservando la energía, en este caso está acá, no hay, la fuerza, digamos, normal uno diría, no me está tomando energía, solo me está impidiendo que el movimiento sea en una superficie, en este caso curva hasta acá, pero no está perdiendo energía, entonces podemos transformar la energía potencial en energía cinética todo el tiempo y por lo tanto tendríamos este movimiento todo el tiempo. Entonces veamos que hay cosas más entretenidas. Entonces, por ejemplo, esto me dice, y coloquemos esta acá, esta es más entretenida. Esta me diría que, entonces fíjense, me voy a colocar aquí, y si lo suelto aquí, fíjense, la energía que tengo disponible, parto acá, tengo esta energía potencial. Cuando llego acá abajo, transformo toda energía potencial en energía cinética, y la velocidad que pasa abajo, obviamente va como raíz de 2GH, exactamente como lo que calculamos. Después esa energía se transforma en energía potencial y va a llegar hasta acá arriba, pero no puede llegar más arriba. Fíjense que si lo suelto ahí, no hay forma que pase hacia el otro lado. No puede pasar, porque no tiene energía suficiente para subir más arriba. ¿Ok? Vemos que no tiene la energía para poder subir más arriba. De hecho, acá, bueno, aquí tenemos la velocidad. Si quieren podemos ver la velocidad. Ahí vemos cómo vemos que aumenta o disminuye la velocidad. Ahora uno quisiera hacer esa pregunta, pero ¿cómo me las arreglo para que el objeto, por ejemplo, lo suelte y pase hacia allá? Entonces podría sacarlo y colocarlo acá, perdón, acá y soltarlo. Y fíjense que tampoco va a pasar porque la energía que le doy no es suficiente para pasar el máximo, que en un lenguaje más preciso hablaríamos de barrera. La barrera que separa, perdón, este lado de acá del otro lado de acá. Ok, esta barrera separa, en este caso, un potencial o un mínimo del otro mínimo que estamos viendo ahí. Entonces veamos que eso es bastante interesante. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo hacer que el sistema sí pase hacia el otro lado? Bueno, la respuesta sería muy simple. Es qué pasa si lo tomo y ahora le doy más energía. Ahí si le doy más energía, esto me dice que al soltarlo va a llegar aquí, pero cuando llegue acá, todavía le va a faltar este pedacito de energía potencial que está acá. Y por lo tanto va a llegar aquí con velocidad distinta de cero y va a pasar de largo. De hecho, debería llegar hasta acá y de ahí devolverse. Vemos perfectamente que hace lo que esperamos. El sistema simplemente pasa de un lado a otro lado por conservación de energía. Así que, muy bien, muy bien. Ahora alguien podría decir, bueno, si cambiamos la masa, ¿qué pasa? Bueno, la masa obviamente nos va a cambiar la energía potencial, ok, pero como energía cinética también por ser energía potencial, el resultado que vemos es el mismo. O sea, quiero mostrarlo o no. Si lo coloco acá, por ejemplo, ahí, casi ahí. No puede salir de ahí, fíjense. Va y vuelve. Ahí tiene una masa grande, alguien diría ya, pero ¿qué pasa si disminuyo la masa? El resultado es el mismo. ¿Por qué? Porque ambos términos, tanto energía potencial como energía gravitacional, en este caso dependen de la masa y por lo tanto no me permite pasar. Ahora podemos hacer aún más cosas más divertidas, jugar un poco más. Por ejemplo, acá tenemos otra estructura un poco más interesante. Simplemente, si uno se suelta acá, ya sabemos que la velocidad con que cae acá es raíz de 2g por la altura. Por lo tanto, mientras más alto lo boto, más rápida es la velocidad acá. ¿Ok? Mientras más alto lo boto, más rápida es la velocidad entonces al llegar acá abajo.
Así que podemos jugar con este movimiento que está ahí. Pero veamos que el sistema tiene algunas cosas más interesantes y quiero que veamos de nuevo con cuidado. Entonces, ¿qué otras cosas? Bueno, acá tenemos fricción. Eh, Solo quiero apelar a su intuición. Todavía no quiero hablar de la fricción porque la fricción va a ser una fuerza extraña. Es una fuerza que vamos a ver que tiene algunas dificultades, esencialmente porque cuando cambia de signo hace algo extraño, pero solo lo quiero dejar para jugar y hacerlos pensar. Hago el mismo problema, pero agrego un poco de fricción. Entonces, sin fricción es lo que acabamos de hablar recién, lo coloco y lo suelto. Entonces tendríamos ahí simplemente nuestra conservación de energía, ¿ok? Que está aquí, digamos. Y ahora quiero agregar fricción. Entonces, cuando agrego fricción, quiero que vean lo que pasa en el sistema. Si hay un poco de fricción, lo que va a pasar esencialmente que, como ven, el rojo está creciendo, hay una pérdida de algo que está pasando en el sistema, que tiene que ver que la energía se está transformando en otro tipo de energía, que es la energía térmica, pero los dejo pensar porque obviamente en el futuro jugaremos en este tipo de cosas. Es decir, que en este caso acá la energía no se conserva en presente la fuerza de fricción, pero volveré sobre ella más en el futuro y no por ahora, pero solo quiero aprovechar que tengo la PET al lado para hacerlos pensar un poco. Volveremos sobre este problema. Pero el problema que sí me interesa es ver ahora otro que está acá también, que es este último que está acá. Este me interesa porque podemos construir, digamos, cosas interesantes. Voy a poner no fricción. Entonces, fíjense, voy a colocar acá. Con esto puedo construir yo me puedo construir mi propio, digamos, sistema de interés. Por ejemplo, podríamos construir algo así. Y, pero puedo colocar más cosas. Por ejemplo, podemos colocar acá. Por ejemplo, podríamos colocar algo. Ok, déjeme colocar un poco más suave así. Podríamos colocar algo así. Ok. Si colocamos uno más acá, podríamos colocar otro así y otro, por ejemplo, por acá. Entonces, eso se ve más interesante y ya está interesante para lo que quiero mostrarle. Entonces, lo que quiero colocar es algo así más. Entonces, fíjense en este caso acá. Ahora la pista no es esa que está ahí, no hay fricción y que nos diría, bueno, si suponemos que el objeto siempre se mantiene pegado al piso, después vamos a ver que es posible que se suelte, digamos, pero si no se suelta, entonces tomamos este caso acá y mostremos si esto fuera un riel, digamos, más bien que lo que estamos viendo ahí, mostramos, digamos, el gráfico de barras para la energía, ahí está, y soltamos, digamos, lo colocamos acá. Veamos lo que pasaría en este caso acá. Si lo suelto acá, fíjense, llega hasta ahí, pero no puede superar eso porque la energía de esto que está acá está más arriba. Y por lo tanto, por conservación de energía no puedo llegar a él. Así que, pero yo quiero sí dar una vuelta. Así que lo que voy a hacer es que voy a bajar esto un poco. Si lo bajo ahí, entonces ahora sí disminuye un poco la energía. Ahora estamos por sobre ella. ¿Ok? Y dejamos ahora el objeto caer. Pero vamos a pararlo mejor. Veamos ahí lo que pasa. Entonces lo soltamos ahí por conservación de energía. Esperaríamos, ups, que pase ahí y siga de largo. Ahora en la práctica, ok. Ahí se nos cayó, pero cayó justo bien ahí. Se cayó acá porque tenía más energía, entonces déjenme evitar ese problema de que tenga mucha más energía. Ahí. Entonces lo volvemos a colocar acá, lo voy a soltar de acá arriba y vemos que entonces si lo tiramos ahí, entonces no habría problema. Este es un real, está atrapado, llegaría ahí por conservación de energía y también se nos cae acá. Así tenemos que, ok, colocar los dos bien altos y la energía a colocar es suficiente para pasar. Ahí no se nos va a caer. Entonces energía suficiente que no sobrepase la energía que está al otro lado y veríamos que entonces este sistema va y vuelve sin ningún problema. ¿Ok? Y no se nos cae, por supuesto, y va a estar ahí todo el tiempo simplemente por conservación de energía. Así que vemos, digamos, que este tipo de cosas son entretenidas, digamos, nos ayuda a entender las cosas y efectivamente nos permite, digamos, ver este tipo de imagen. Entonces voy a dejar simplemente, eh, voy a hacer una pequeña imagen que está acá, quiero sacarle, ok, están viendo ahí, quiero sacarle una pequeña imagen a esto que está acá, ya está. Entonces, esa que está acá y voy a tratar de colocarnos una imagen aquí, un solo segundo. Quiero que podamos tener esta imagen que estamos viendo ahí andar, que déjeme colocarla acá, que no veo bien. Ok, no la vi. Bueno, no importa. Ok, no es grave. Volvemos entonces acá y vamos a ir a la tablet. Ok, volvemos a la tablet y tratamos entonces de entender, digamos, lo que estamos discutiendo y analizando, por supuesto. Muy bien. Perfecto, entonces lo que vemos es lo siguiente. Vemos que, ok, un solo segundo.
vemos que el sistema hace eso que estaba ahí, entonces por conservación de energía. Entonces, si partimos en algún lugar, el sistema nos dice que parte acá y exactamente puede llegar acá, independiente, digamos, si es que conservación de energía nos diría que si el camino es tortuoso, o cosas así, si damos una conservación de energía aquí, entonces el sistema efectivamente está haciendo esto de que va a seguir esta línea y no va a haber ningún problema y se va a conservar. Entonces, por conservación de energía, la altura va a fijar hasta qué otro lugar podemos llegar y a pasar barreras de nucleación, por ejemplo. Entonces, no tenemos idea que era una bonita idea. Entonces, observación, la condición inicial fija la energía disponible, por eso hablamos siempre de energía potencial, fija energía disponible. Y lo otro interesante es que, por ejemplo, podría calcular cuál es la velocidad en distintos puntos si son estratégicos. Uno puede usar, digamos, la conservación de energía para calcular puntos estratégicos. Por ejemplo, acá uno se podría preguntar cuál es la velocidad acá, o cuál es la velocidad aquí, o acá. Uno puede tratar de sabiendo cosas, calcular algunas cosas interesantes. Entonces, la conservación de energía, la conservación de energía nos puede permitir, digamos, nos puede permitir calcular, si quieren verlo así, valores de la velocidad, valores de la velocidad y posición estratégicamente. ¿Ok? Nos puede permitir hacer una o la otra sin problema. Puede dejar, digamos, nos puede, digamos, hacer, digamos, sin problema hacer una y la otra. Bien, ahora me voy a mover hacia otro ejemplo que me parece importante. Vamos a hacer dos ejemplos. Vamos a hablar de este ejemplo y también de un concepto importante. Por ejemplo, que vamos a hacer uno que le dejé de tarea. Ya sé que la tarea es difícil, pero bueno, igual para algunos fue difícil, otros fáciles. Ya veremos. Pero el ejemplo que voy a hacer ahora es uno que me gusta mucho, que es el péndulo simple de Galileo. Péndulo simple. No es que sea Galileo, simplemente Galileo estudió mucho, pero otra gente ya lo había tratado de estudiar antes. Entonces, el péndulo simple, como vemos, entonces tenemos un sistema físico en el cual tenemos un punto fijo, tenemos un largo natural, o sea, tenemos un largo L, una masa M, bajo el efecto de la gravedad. Entonces, si definimos un ángulo, que es con respecto a la vertical, y después de calcular un poco, hay que proyectar, se puede hacer a través de algunos conceptos, como vi en algunas tareas haciendo torque, o escribiendo lo que yo habría esperado que ustedes habrían resuelto, que es calcular la normal, proyectar y hacer un montón de juegos largos. No es fácil, espero que lo hayan hecho así, si no, traten de hacerlo así de todas maneras por aprender. Uno muestra que la ecuación, digamos, que escribe el péndulo, entonces, y esa es la tarea, entonces la dinámica del péndulo se describe por la siguiente ecuación, que simplemente nos dice que la aceleración angular vale menos g partido por L seno el ángulo. Entonces, esta es la ecuación del péndulo. Una ecuación muy, muy interesante. Entonces, esta ecuación tiene soluciones que son complejas. De hecho, las soluciones que se tuvo que usar estas funciones tienen un nombre propio, se les llaman funciones elípticas, que fueron creadas para resolver este problema. Es difícil, o sea, la solución analítica de este problema es muy compleja. Solución analítica compleja o difícil. Se tuvo que inventar la solución y entonces para resolverla no les enseñan eso, solo estoy hablando de cultura general porque espero que conozcan esto, cultura general que me parece muy útil, digamos. ¿Ok? Entonces, denme un segundo, parece que nos estamos quedando sin luz. Voy a quizás aumentar la luz un poco, si nos vamos a quedar sin luz. Déjenme un segundo, voy a colocar más luz para que puedan ver bien y ustedes también verme un poco mejor. Bueno, ya tengo un poco más de luz. Muy bien. Entonces, la solución analítica es compleja. Entonces, para resolver este problema, se inventaron funciones especiales que se inventaron funciones
especiales llamadas elípticas. Son funciones complicadas, no quiero entrar al detalle cómo son, no quiero yo discutir eso ahora en este contexto, pero quiero enseñarles que la energía nos va a permitir entender mucho este problema sin necesidad de tener estas funciones llamadas elípticas que son interesantes y costosas resolver el problema. Entonces veamos cómo se puede hacer sin pasar por las soluciones. Entonces, como vemos, nos empezamos a acostumbrar a decir, bueno, pero ¿por qué no calculamos la energía? Y eso es lo que voy a hacer. Entonces, hasta ahora la idea ha sido simplemente escribir la ecuación de movimiento y la hemos estado multiplicando por la velocidad. Sigamos con la misma estrategia y veamos qué podemos hacer. Es decir, que multiplico esto por x punto. Si lo multiplico por x punto, entonces me queda x punto por x, perdón, por teta punto por teta 2 puntos es igual a menos g L seno de teta por teta punto. ¿Ok? Ahora, el lado de acá no es tan difícil. El lado de acá ya lo sabemos resolver. Eso es dA de t de teta punto al cuadrado medio. Con el ansat ese usamos para resolver el problema del oscilador. El otro lado un poco más complejo, pero déjenme hacerlos pensar cómo se puede resolver esto. Entonces, uno diría que esto es simplemente dA de teta. Esto es algo así como la tasa de variación instantánea de d teta. Es decir, que esto, déjenme llamarlo así, partido por delta t. Es decir, eso que estoy colocando ahí, donde si quieren para ser más preciso, lo estoy diciendo que teta punto es delta teta partido por delta t, donde delta teta es simplemente t en t más delta t, como lo he enseñado hasta ahora, y t en t dividido por delta t. Esa diferencia en números infinitesimales. Hasta ahí no hemos cambiado en absoluto la visión de las cosas. Lo que voy a hacer ahora es otra astucia. Entonces, bueno, ya sé que quizás digan ustedes, pero ¿por qué tanta astucia? Bueno, el cálculo demoró un tiempo en entenderlo bien y hubo que hacer muchas astucias para poder avanzar, pero lo importante nos permite calcular, ¿ok? No es que calcular sea una operación trivial. No todas las personas fácilmente van a aprender el cálculo, requiere creatividad, muchas veces imaginación. Pero entonces, bueno, enfrentamos, tratamos de entender todo esto acá? Bueno, la idea es que imagínense que tengo menos g L seno de teta por delta teta partido por delta t. Y me imagino que esto se puede escribir como g por L, pero g por L es la función constante. Y acá imagino que hay una función que yo llamo delta función, que desconozco, partido por delta teta. Y esa función la multiplico además por delta teta, delta t. ¿Qué quiero decir? En realidad lo que estoy diciendo es que me imagino que tengo una función que al variarla o diferenciarla con respecto a teta, me da seno de teta. Eso lo estoy diciendo. Si existiera tal función. Entonces uno diría, pero si eso más o menos ya lo resolvimos, porque aprendimos por ahí que cuando calculábamos seno de omega t y hacíamos punto, entonces eso nos daba algo así como menos más en realidad omega coseno de omega t. Y también aprendimos que cuando hicimos coseno de omega t, punto, valía menos omega seno de omega t. Entonces, si fíjense, en el caso que omega fuera uno, ya sé que tiene dimensión 1 partido por segundo, pero si omega fuera uno, entonces estaríamos diciendo que seno de la tasa de variación instantánea de t vale coseno de t y que coseno punto de t, la transformación instantánea vale menos seno de t. Eso lo estaríamos diciendo. Por lo tanto, acá estaría diciendo que en vez de ser punto, es como que estoy preguntándome qué función que calcula su tasa de variación instantánea me da eso. Y uno diría, bueno, mira, la función que hace eso, la función que cumple ahora, pero con respecto a su argumento, en este caso es de teta, que hace que esto sea exactamente un seno de teta, es simplemente es la función hacerle este diferencial a la función coseno de teta partido por delta teta. Eso si hago se debería transformar en eso usando esta propiedad que está ahí. Usando esa propiedad que está ahí, me diría eso que está ahí. Por lo tanto, vuelvo ahora a mi expresión y ahora entendí entonces qué es lo que estoy entendiendo. Estoy diciendo que, vean, estoy diciendo que d a de t
teta punto cuadrado medios es igual a menos g partido por L. Entonces el seno que está acá, vamos a subrayar, el seno que está acá, toda esta expresión que está acá, la reescribo de la siguiente forma. Eso es la tasa de variación de coseno de teta, ¿ok? Partido por delta teta, partido por delta t. Y por lo tanto Newton diría, ah, pero aquí fíjense, tengo delta y delta, eso lo puedo cancelar, pues está arriba y abajo, son dos diferenciales, pero formalmente eso es correcto, eso lo puedo hacer, ok, pues está arriba y abajo la misma diferencial. Y por lo tanto Newton, entonces Newton, esto sería la Newton, colocamos ahí a la Newton. Entonces, si siguiéramos con la reflexión de Newton, diríamos que esto es simplemente menos g partido por L de simplemente delta coseno de teta partido por delta t. Pero eso sabemos lo que es. Eso es g partido por L de a de t de, espérense, ya me faltó un signo, ¿no? Por ejemplo, que para que sea seno tiene que haber un menos aquí. Aquí hay un menos. Ok, ese menos hace que aquí sea más. Al escribirlo ahí vale más, porque viene este signo menos, que con ese signo menos que está ahí o que está ahí, transforma en más. Entonces ahora esto es un más. Me queda eso que está ahí de a coseno de teta. Y por lo tanto, ahora fíjense lo que reconstruí. Entonces aquí reconstruimos algo muy interesante. Reconstruí que d a dt de teta punto cuadrado medios es igual a más d a dt de g partido por L coseno de teta, y por lo tanto, si lo paso hacia el otro lado, encontramos que hay una tasa de variación instantánea de algo que es cero, o sea, es constante. Y luego encontramos que esa cosa que es constante vale menos g partido por L coseno de teta igual a cero. ¿Ok? Así que contaríamos eso que está ahí, y por lo tanto eso es constante. Voy a llamarlo por ahora constante, déjame llamarlo constante, porque la tasa de variación de algo cero es constante. Eso vale teta al cuadrado medios menos g partido por L coseno de teta. ¿Ok? Así que efectivamente encontramos algo muy sofisticado usando esta idea que, vuelvo a insistir, quizás un poco compleja, un poco difícil de imaginar, pero lo que me pregunté fue qué cosa era la primitiva, es decir, qué cosa variada o derivada me daba ese seno, y eso era un coseno con respecto no al tiempo, sino a la variable, y después eliminé las variables y reconstruí esta cantidad que está acá. ¿Ok? Y ahora, claro, ahora estamos muy bien, por la diría, pero perfecto, esto está muy bien, salvo que la energía tiene dimensiones de Joule. Así que esto no tiene dimensiones de Joule, pero ¿cómo lo hacemos dimensiones de Joule? Bueno, si lo multiplico por la masa y teta no tiene dimensiones de largo, o sea, teta punto tiene que ser 1 partido por segundo del cuadrado, así que para que quede bien, si lo multiplico por el largo al cuadrado, eso sí tiene dimensiones de energía. Es decir, que si tomo esta constante, la multiplico por la masa a lo largo al cuadrado, esto me da ml cuadrado, teta punto cuadrado, medios, y esto me queda menos mgl coseno de teta. Perfecto, ya está. Logramos entonces encontrar la energía ahora de un péndulo. Encontramos esta bonita expresión muy profunda que es la energía de un péndulo. Logramos descubrir que esta parte que está acá es la energía cinética y esta parte acá es la energía potencial del péndulo. Entonces, anotamos esta muy bonita idea. Entonces, observación. Entonces, lo que notamos es que eh, entonces el péndulo tiene una energía cinética ml cuadrado, punto cuadrado medios, y una potencial simplemente menos mgl cos teta. ¿Ok? Pero veamos si podemos ahora aprender algo en las soluciones, porque ya está bien, mostré que está conservada, esto me dice que si lo suelto el péndulo a un cierto ángulo, puedo calcular la velocidad, es decir, que ahora puedo resolver este problema que a veces parece ser difícil, pero por conservación de energía es muy fácil, ahora que conozco esto que está acá, entonces me permite descubrir, digamos, qué es lo que tengo acá y cómo calcularlo. Es decir, que si alguien me da parte con un ángulo dado, calculo la energía y quiero, por ejemplo, calcular la velocidad con que el péndulo pasa acá, hago
simplemente conservación de energía, y eso se los podría dejar propuesto. No quiero resolver ese problema porque es simple. Quiero en realidad analizar un poco más cómo son las soluciones del péndulo, pero ahora tenemos energía. Entonces, lo primero que nada nos dice que cuando evoluciona este sistema físico es esta la cantidad conservada. Ahora, como ven, esto no parece ser que sea, digamos, elipses, como vimos en el caso del resorte. ¿Ok? No es como las elipses contra el caso del resorte. ¿Ok? Así que parece que algo más complicado. ¿Ok? Pero está el coseno. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es graficar y dar un nivel de energía y ver cómo es la dinámica cualitativamente. Entonces vamos a hacer lo que llamamos estudio de dinámica cualitativa. Estudio de dinámica cualitativa. Entonces vamos a tratar de entender la dinámica cualitativa a través de hacer este estudio. ¿Qué hacemos? Voy a graficar esta función. Entonces, por ahora, fíjense, lo que deberíamos entender antes de graficarla bien, lo primero que debería convencerlo es que si uno grafica la energía potencial como función del ángulo, es así. O sea, si yo grafico teta, y aquí grafico U de teta, que es la energía que está acá, eso vale mgl por coseno. Si grafico pero menos coseno. Si grafico el coseno, lo tengo que dejar invertido. El coseno invertido es una función, si la grafican, es así. Una función periódica que baja así y es así. No me quedo muy bonita, pero ok, la voy a hacer más bonita. No me quedo muy bonita. Entonces, no me quedo para nada bonita, así que la voy a hacer más bonita. Entonces nos queda que el coseno es una función, lo hace más bonita, así, que se repite periódicamente así. Donde por supuesto esto está en cero, el máximo que tiene, digamos, en este caso es en pi, ¿ok? En pi medio está acá, si que alguien quisiera fijar valores, acá está en pi medio, y acá por supuesto vuelve a ser mínimo 2pi por acá. Ok, ese sería el coseno. Ahora, la energía cinética es cuadrática, así que si dibujamos la energía cinética, uno quisiera dibujar energía cinética para tener una idea cómo es el problema. La energía cinética, dibujamos teta punto y ahora cinética va al cuadrado, es una parábola, así que eso es una función que si el gráfico es así, es una parábola que crece de esa forma que está ahí y eso va como simplemente ml cuadrado, teta punto cuadrado medio. Muy bien, tenemos una parábola, ahí está todo perfecto. No teníamos ninguna dificultad hasta ahí. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es dibujar este problema, pero en espacio de fase, que es un espacio un poco más grande en cuestión. Como el espacio de fase. Entonces dibujemos el espacio de fase de este problema que está acá. Entonces el espacio de fase es un poco más complejo. Simplemente, ¿qué quiero decir espacio de fase? Es que voy a dibujar en el eje vertical. Voy a tratar de hacer la figura. En el eje vertical voy a dibujar la energía total. Y en el plano que está acá, voy a dibujar hacia acá la velocidad angular y hacia acá voy a dibujar el ángulo. O sea, con el ángulo. Entonces, este es un dibujo tridimensional, un poco más difícil de hacer, pero a menos, ¿por qué no? Lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo es este dibujo? Bueno, en el eje X es la energía potencial, así que eso es una parábola que está invertida. Me permiten, como es una constante, puedo sumarle siempre una constante, va a ser un poco más arriba. La dibujo por acá que me viene, entonces una parábola, o sea, perdón, no es una parábola, es una curva que es un coseno, que lo dibujo un poquito más arriba para dibujarlo mejor. Esta cosa va así, en realidad va así. Y lo que dibujo es que ahora en la otra dirección es parabólica, es decir, que en esta otra dirección, este objeto, en realidad para el péndulo lo que tiene sentido en realidad es dibujarlo. Si miran el péndulo, entre qué ángulo y qué ángulos va, el péndulo va entre cero y, en este caso, pi, entre cero y menos pi. Por lo tanto, mi figura no requiero ir más allá, la vamos a hacer con cuidado, solo requiero hacerla hasta donde me conviene. Entonces, hasta donde me conviene hacer esta figura entre cero y pi, porque en los otros casos no me interesa, así que la voy a hacer hasta cero y pi, ¿no? Así que me paro acá y va de aquí hasta el máximo que está acá, y de aquí llega hasta el máximo que llega acá, y queda así. Y ahora en la otra dirección, es un poco más chica la figura, porque me está quedando muy grande, no se va a entender.
Entonces la hago un poquito más chiquitita, la colocamos aquí. Muy bien. Entonces la dejamos ahí, y acá teta punto y limpiamos acá. Entonces, y en la otra dirección, entonces, es la velocidad. En la dirección de la velocidad esto es cuadrático, así que en la dirección de la velocidad esto tiene que ser así, cuadrático hacia allá, y acá también parabólico hacia allá. Así que esto es una superficie así. Bueno, se la imaginan, es difícil imaginársela, pero supongo que todos se la pueden imaginar. Entonces lo que tenemos es, si quieren voy a hacer más arriba este vector para que nos quede más arriba, mejor acá la energía ahí. Y borramos un poco esta parte de acá para que quede más claro ahí. Entonces acá dibujamos la energía. Muy bien. Y dibujamos esta superficie con mucho cuidado. Entonces la superficie que estamos discutiendo es esta que está acá. Esta es la superficie de la energía, que por supuesto está en tres dimensiones y la dibujamos ahí con cuidado. Muy bien, muy bien. Supongo que ya estamos viendo bien de qué estamos hablando. Bueno, ¿qué significa esto? Ahora sí, vamos a la parte interesante y profunda o más difícil de entender. Entonces nos colocamos hacia acá, que voy a dibujar hacia allá, y esta también la voy a prolongar hacia acá. Bueno, si alguien me da una energía la energía, digamos, corta el sistema, entonces recuerden que la energía es que me da una condición inicial. Bueno, si me da una condición inicial, es decir, que me paro en el plano potencial y me doy la energía, por ejemplo, aquí. Si me doy la energía aquí, entonces el sistema está obligado a moverse a igual energía, que es decir, es venir y cortar esto con un plano, es decir, que debiera esto cortarlo con un plano. Eso va a decir que las trayectorias están encerradas a quedarse en ese plano que estoy dibujando ahí. ¿Ok? Por lo tanto, si eso lo proyecto abajo, lo que vería abajo es que en el sistema de abajo vería que aquí hay una órbita cerrada, que es proyectar cómo se vería esta energía proyectada ahí. Si tomo un plano más abajo, es decir, que corto con un plano un poquito más abajo, permítanme colocar otro color, por ejemplo, por aquí, acá, entonces aquí habría otra órbita aquí así. Y si corto más abajo, vería otra así, y por lo tanto vería otra así. Así que la energía me dice que en el espacio velocidad y ángulo, cuando cortamos, entonces debiéramos encontrar que simplemente hay órbitas que van en esa dirección. ¿Ok? Veríamos órbitas que están justo en esa dirección. Vamos a cerrar aquí porque ya está un poco. Muy bien. Entonces veríamos que cortamos así. Ahora lo interesante es que si cortamos muy arriba, ok, ahora sí, cortemos más arriba, entonces el sistema, si lo cortáramos por acá arriba, ahorita tenemos un problema, ahí ya no se puede encerrar porque esta función está así y al ser así es como una casca, así como una canasta de huevo, la cual estoy cortando muy arriba. Si corto muy arriba, las trayectorias por acá van a ser así, ya no se cierran. Es decir, que por acá arriba van a haber unas trayectorias así que no se cierran. ¿Ok? Y si corto por el otro lado, voy a encontrar que hay unas trayectorias que van por aquí, así, y no se cierran en este plano que estoy proyectando abajo. Y hay un punto muy particular que voy a explicar en el futuro, pero si sigo cortando, algo tiene que separar estas órbitas que mientras más arriba corte, por ejemplo, si corto, por ejemplo, por acá, vería otra trayectoria por acá y otra trayectoria por acá. Y veríamos este tipo de órbitas en el espacio de fase, ¿no? Entonces, déjenme mostrárselas en el computador para que vean que la energía me permite construir esta imagen que estamos viendo acá. O sea, una vez que encuentro la energía, puedo simplemente por conservación de energía, la energía si tiene, no sé, es como un mínimo, una curva así, una superficie así, al cortar me dice exactamente cómo son las órbitas. Así que yo puedo cortar, cortar, cortar y con eso descubrir qué es lo que está pasando en el sistema físico en cuestión. Pero veámoslo, si quieren, ahora de nuevo en el péndulo, le echamos una mirada más. Hay que descubrir más cosas del péndulo, por supuesto, pero esto va a ser suficiente para la discusión que queremos hacer ahora. Muy bien, entonces colocamos acá y buscamos péndulo. Entonces esta vez debería funcionar un poco mejor. Ok, ¿dónde está péndulo? Entonces dejen buscarlo por aquí, péndulo simple. Muy bien, entonces acá está, bueno, está el péndulo, ya ahora al fin ya no tenemos necesidad de esconder cosas. El R es la tensión. Y el P es el peso, ahí tenemos un diagrama de cuerpo libre y vemos entonces cómo se mueve el péndulo, que va un poco rápido, le puedo bajar la velocidad
para un poco describir un poco mejor lo que estamos discutiendo. Prevemos cómo el sistema transforma, en este caso, energía potencial, energía cinética. Entonces, fíjense ustedes que cuando lo coloco ahí, miren, voy a parar un segundo. Ahí. Cuando el sistema avanza, avanza, esto transforma energía de potencia, energía cinética. Ahí estoy calculando la velocidad, de hecho la velocidad está ahí. Fíjense, la velocidad crece a medida que me muevo. Y fíjense que aquí va a haber un punto en el cual la velocidad empieza a decrecer. Estamos viendo que decrece. Ok, vamos a ir avanzando, decrece muy lentamente ahí. Veamos ahí. Ah, solo un segundo, quedo atrapado mi mouse. Tengo un pequeño problema en el mouse. Solo un segundo. Ah, no quiere avanzar, digamos, quedó en un loops. Ahora sí. Entonces, ahí avanza, cuando avanza, ups, da vuelta la velocidad y entonces el sistema, digamos, vemos que tiene este problema. Perfecto. Entonces ahora veamos el espacio de fase, dibujo. Simplemente yo calculo en este espacio, que en el eje horizontal está teta, en el eje vertical teta punto, yo doy una condición inicial acá, que significaría, por ejemplo, si parto acá, es tomar un ángulo dado, y le digo al computador que me grafique cuál es la órbita que escribe el sistema, y me da este objeto que esta vez, obviamente ya no es una elipse, es una cosa un poco más compleja, tiene que ver con esta superficie que estamos discutiendo en este instante. Entonces veo cómo es la trayectoria y veo esta curva esta acá. Como vimos, como había un mínimo, en torno al mínimo, ahí podemos ver en general elipses, así que tenemos elipses, elipses, nos alejamos, elipses que están ahí. Voy a colocar otra más acá para que se termine de hacer, muy bien. Colocamos otra más acá y se cierra. ¿Ok? Ahí tenemos curvas cerradas así. Me coloco más acá y veo otra. Pero si me coloco muy acá, veamos, ahí hay otra, y está a punto de salirse, así que vamos a hacer un pequeño truco, la voy a hacer un poco más grande, la ventana, que vaya, por ejemplo, en eje horizontal hasta, no sé, coloquemos 4 y 4. Entonces, ahí está la misma curva que estábamos viendo hoy. Entonces, las que estábamos viendo antes eran las que estaban acá, eran esas. Esas, por ejemplo, ahí tenemos la curva que estábamos afuera, y esta es la que teníamos acá adentro. Entonces, vimos que habían curvas así, y se fijan, ya no son elipses, son objetos un poco más raros. También hay curvas como las que están acá afuera, fíjense que si la coloco ahí, no se cierran, como nos decía la energía, así que estamos muy bien. Y hay otras curvas más acá que tampoco se cierran. Así que fíjense que sin saber las soluciones, sin conocer la función elíptica, podemos geométricamente imaginarnos todas las soluciones gracias a que conocemos la energía. O sea, si me coloco acá, conocemos la energía. Así que podemos ir calculando muchas soluciones y nos da cuenta de lo que pasa en el sistema. Así que descubrimos un poco cómo son todas las soluciones del problema. Nos faltaría solo entender los puntos de equilibrio, pero eso lo haremos en el futuro. Pero entonces quiero, ok, lo último que vamos a hacer es simplemente lo voy a pedir al computador que me muestre más continuamente las trayectorias, si lo puedo hacer así, lo puedo unir con el computador y pedirle simplemente, y fíjense, yo coloco muchas órbitas así y le puedo decir que trace instantáneamente todas esas órbitas, es decir, que el computador que haga eso, fíjense, va a trazar, ok, simplemente que tengo que colocar, bueno, ahí sí, ahora sí, ahora va a trazarlo. Hago eso, coloco muchas condiciones iniciales y fíjense, a ver si el computador la está calculando. Fíjense, le puedo hacer que nos muestre cómo son. Y ahí vemos un poco el espacio que estábamos justo discutiendo antes y podemos ver las órbitas, cómo son las que estábamos tratando de escribir recién y qué sentido tienen. Bueno, por acá se repiten por una cosa módulos pi, cómo se representa, pero ya explicaré bien qué es lo que está ocurriendo. Solo me falta entender algunos puntos de equilibrio en este problema, pero lo veremos en el futuro. Pero el mensaje que les quiero decir hasta ahí es que la energía es esencial para entender este tipo de cosas, ¿no? Que son muy, muy profundas. Muy bien. Entonces, vamos a volver a la tablet y también una vez que vamos a volver a la tablet, ok, vamos a volver por acá. Ok, vamos a volver a la tablet y quiero pasar un último, nos quedan algunos minutos más, tenía planificado hacer. Entonces, efectivamente, la moraleja que espero que hemos aprendido es que simplemente la energía, y esta fue más difícil calcular, yo sé que hice un cálculo un poco más sofisticado, pero lo que les quiero enseñar es que la energía. Ok, la energía nos permite caracterizar la solución al problema. Entonces, entonces, si quieren, voy a hacer una figura más acá para que quede claro. Entonces, la dibujo y la explico. Entonces, acá coloco lo que teníamos en el computador, más fácil que es proyectar este plano
teta, teta punto, y proyectamos que daba condiciones iniciales distintas. Por ejemplo, acá vimos que habían órbitas que eran así en torno al origen. Después vimos que habían órbitas que a medida que nos alejábamos se ponían cada vez más raras, se ponían más extrañas así. Y también vimos que habían órbitas por acá de este tipo de forma así, que era lo que veíamos en el computador cuando tratábamos de resolver. Entonces, lo que les trato de convencer es que la energía, la energía nos permite también cualitativamente entender la dinámica sin resolver el problema. La energía nos permite entender la dinámica sin resolver las ecuaciones. Por eso es muy, muy, muy interesante. Nos permite hacer eso. Así que bien, vamos a dejar esa parte ahí y ahora nos vamos a mover a una idea muy interesante que tiene que ver con lo mismo que estamos haciendo, solo que lo vamos a sistematizar, que es la idea que vamos a hablar de trabajo y potencia. Entonces vamos a hablar de estas ideas, estos conceptos importantes: trabajo, energía y potencia. Energía y potencia. Ok, tenemos trabajo, energía y potencia. Y esto está acá, está aquí, no sé por qué se mueve. Y potencia. Entonces, ¿cuál es la idea de esto que está acá que tiene que ver con lo que hemos estado haciendo hasta ahora? Bueno, si se fijan hasta ahora, el gran truco que hemos hecho es tomar de alguna forma la ecuación de movimiento, multiplicarla con la velocidad y hemos estado contando algo sistemáticamente interesante. Entonces, tratemos de entender de dónde viene esta idea profunda y por qué es tan interesante. Entonces, la idea hasta ahora es que entonces consideremos la ecuación de movimiento en general, consideremos la ecuación de movimiento en general, es decir, da una fuerza total general. Entonces diríamos que es, co- por supuesto, sin que cambie la masa del tiempo, sin que cambie la masa en el tiempo. Entonces hacemos esto de considerar que sin cambio la masa en el tiempo. Entonces eso nos da simplemente la masa por la aceleración, o si quieren, la masa por la variación instantánea de la velocidad, por la masa, que es el momentum, o si quieren eso, estamos diciendo que es la variación de d a de t del momentum. Esto es igual a la fuerza. Esa es nuestra ecuación de fuerza. Y lo que hemos estado haciendo en todos los ejemplos que he estado haciendo, en el resorte, los problemas gravitacionales que hemos estado discutiendo, en el problema del péndulo, es siempre lo hemos estado multiplicando por la velocidad. Así que tratemos de sistematizar qué es esto. Entonces, si lo multiplicamos por la velocidad, nos quedaría entonces en este caso la masa, nos daría la masa por la velocidad, punto la tasa de variación de la velocidad, y eso nos daría la fuerza por la velocidad. ¿Ok? Y esto de acá, ¿qué es? Si es que uno quisiera entender, esto es la masa por Bx por Bx punto, más Bi por Bi punto, más Bz por Bz punto, igual a la fuerza por la velocidad. Y del lado de acá, ya sabemos, esto ya lo sabemos calcular, eso es simplemente eso que está ahí es simplemente, eso es la masa por d a dt de la velocidad en x al cuadrado medios, más d a dt de la velocidad en y al cuadrado medios, más d a dt de la velocidad en z cuadrado medios. Y eso es igual a la fuerza por la velocidad. Por lo tanto, esto que está acá es si intercambiamos el m y de nuevo hacemos la propiedad de que podemos multiplicar por m y asociar, nos queda que simplemente d a dt de la masa por la velocidad entera al cuadrado medios, que es la energía cinética, y eso es la fuerza por la velocidad. Esto es muy interesante porque nos dice que, y esta es la expresión interesante que quiero comentar, vamos a comentarlo un poco, esto nos dice algunas cosas muy importantes. Nos enseña que ¿Qué nos enseña esto hasta acá? Nos dice que la tasa de variación de la energía cinética es igual a la fuerza por la velocidad. Es decir, que cuando el objeto está cambiando energía cinética, cuando vemos que el péndulo, por ejemplo, cambiaba en el caso del resorte, por ejemplo, o en el caso del péndulo, cuando transformábamos de energía potencial a energía cinética,
En realidad, la tasa de energía cinética siempre es la fuerza por la velocidad. Ahora, esto fíjense que me da cuenta de la tasa de variación de la energía. Entonces, esto es, ¿qué cosa es? Da cuenta, da cuenta de la tasa instantánea de variación de la energía cinética. Y cuando algo cambia de tasa de variación, hablamos de la energía, hablamos de potencia. Nos dice cuán potente, cuán rápido la energía se transforma. Mientras más rápido se transforme, es más potente. Entonces, hablamos, este concepto que está acá lo llamamos la potencia. Esto lo llamamos P, lo llamamos potencia. Es decir, estoy diciendo que vamos a llamar potencia a una cantidad que tiene que ver con la fuerza por la velocidad, que igual si quieren ver la tasa de variación instantánea, en este caso energía cinética. La energía, primera cosa, sabemos que la potencia se está midiendo, es un escalar, no es un vector, es un escalar. La potencia se mide en unidades de D a d t de K. K es energía, se mide en joule, es decir, que eso es kilogramos, metros partido por segundo al cuadrado. O sea, metros cuadrados partido por segundo cuadrado, pero como está de t, esto es segundo al cubo. Y la potencia, entonces, que vale kilogramos, metros, segundo, vamos a usar una unidad muy especial, la vamos a llamar watts. ¿Ok? ¿Por qué la vamos a llamar watts? Porque simplemente esta unidad es en honor a James Watt, quien va a, digamos, hacer, digamos, importantes estudios, digamos. Esto es en honor, vamos a colocarlo en honor a James Watt, quien estudiará la máquina de vapor. ¿Y por qué las máquinas son importantes, máquinas a vapor? Bueno, porque las máquinas no solo nos interesa que haya transformación de energía, lo que más nos va a importar es cuánta potencia tiene. Por ejemplo, cuando uno quiere, no sé, quiere tener una moto, un auto que tenga mucha potencia, es porque va a andar a grandes velocidades o muy rápido. Es cómo transforma la energía cinética y por eso a Watts le va a interesar este tipo de discusión que estamos hablando ahí. Entonces, un solo comentario, déjenme mostrar algunas cosas acerca de Watts. Entonces, bueno, ahí está Jane Watts, ok, quien, como dije, es un escocés, quien va a hacer grande esfuerzo a entender la máquina de vapor, que en la época de Watts era sin duda, estamos hablando del siglo XVIII. Bueno, una imagen de la máquina de vapor. La máquina de vapor va a ser una máquina revolucionaria que va a cambiar la vida del hombre, en el sentido que la va a mejorar sustantivamente, ya vamos a dejar de usar animales o la fuerza física, sino que la vamos a reemplazar por máquinas en particular de vapor, después haremos máquinas más tecnológicas, reacciones con nuestro motor de combustión, descubriremos que tienen este tipo de cosas como las que vemos ahí. Por aquí tenía otra imagen de una máquina, bueno, máquina de vapor y todas las que supongo conocen todos ustedes. Pero en general vemos, digamos, que uno tiene máquinas, ¿sí? Y la potencia, digamos, ¿cómo entenderla? Digamos? Fíjense, por ejemplo, voy a hacer un solo ejemplo o una idea nomás, y vamos a dejar con esta última idea para que sea entretenido. Entonces, fíjense, no sé si cuando ustedes han tomado un auto, uno se pregunta por qué el auto tiene una caja de cambio. ¿Ok? Uno dice, ¿para qué sirve esa caja de cambio? Bueno, lo que pasa en realidad es que cualquier motor o cualquier máquina, una máquina cualquiera, ¿ok? Una máquina, entonces pensemos, no sé, en un motor. Entonces tomemos un motor, por ejemplo, podría ser un motor a combustión, un motor, cualquiera sea este motor. Este tiene una potencia, ¿ok? Fija. No es que el motor hoy día se levantó en la mañana y el motor es mejor o peor. Entonces lo que hacemos es que fíjense que tiene potencia fija, P fijo. Y esto es fuerza por velocidad. Por lo tanto, ¿qué me dice esto? Bueno, me dice que si el motor, si estamos pensando en un motor de un auto, tiene potencia fija, por ejemplo, si yo quiero aplicarle mucha fuerza al auto, lo que tengo que hacer es que para tener a la misma potencia tiene que moverse lento, porque esto está fijo. Entonces, cuando quiero mucha fuerza, y eso lo tenemos en las velocidades bajas, entonces por eso usamos en los casos de los motores primera y segunda, entonces mucha fuerza
requiere velocidad baja, velocidad baja. Y al revés, si uno quiere mucha velocidad, entonces uno requiere subir los cajas de cambio y bajar la fuerza que le está aplicando al vehículo, porque la potencia es fija. Es lo que transforma el motor, en este caso sustancias químicas, las transforma en energía cinética. Entonces, en ese caso necesitamos eh, poca fuerza para mucha velocidad. Eso es lo que hacemos en nuestros motores. ¿Ok? Entonces quiero volver y simplemente mencionar eso, digamos, me parece una idea profunda, digamos, es simplemente que no la coloqué acá, pero si buscamos acá, bueno, ahí coloqué. Ahí tenemos un motor. Todos estos motores en realidad son de potencia fija y por lo tanto, como tienen potencia fija, incluso el cuerpo humano, si yo quiero tener mucha fuerza, dado que tengo la misma potencia, hago velocidad pequeña. Y cuando quiero que sea rápido, estoy aplicando con la misma potencia a velocidad baja. Ese es el secreto de muchos motores. Bueno, pues vamos a tratar de entender esto de la potencia, pero la potencia esencialmente es la transferencia de la energía, es cómo estamos transformando la energía. ¿Ok? Muy bien. Creo que ya les he hablado cosas que debería hablar de trabajo, pero bueno, no alcanzamos. Ya les comentaré un poco acerca del trabajo en nuestra próxima clase, pero espero hayan atendido hoy día algunas cosas nuevas de la energía y la potencia. Nos estamos viendo.